agradable estar ya por acá con ustedes y hoy con un tema que de verdad yo creo que a todas las personas nos hace falta como ver qué está pasando con nuestras relaciones en general, no solo las relaciones de pareja, sino estas relaciones que pueden ser incluso familiares y que pueden ser a lo mejor también en amistad. El tema del día de hoy es adicción al amor, necesidad afectiva o dependencia emocional. Y dice la frase de vamos por ahí llamando amor a las dependencias emocionales por no ir a terapia. Y el día de hoy vamos a ver qué tan cierto es esto, qué está pasando y sobre todo cómo poder, qué estrategias poder hacer para empezar a construir vínculos afectivos más sanos y sobre todo las personas que pues hemos tenido que afrontar algún estilo de dependencia, saber qué hacer. Y bueno, algo que es muy importante y que todos estamos haciendo posible es que toda esta información de salud mental pueda llegar a más personas. Así que, por favor, comparte este video porque nunca sabemos a quién le puede hacer falta. Sobre todo en este momento que estamos viviendo, pues, esta parte de la pandemia, del aislamiento, todo lo que ha sido los estragos de la cuarentena. Yo en lo personal he visto mucha afectación con la falta de interacción social, con la falta de estos vínculos, de pronto de poder abrazar a alguien, ya te encuentras a alguien de la calle e incluso tienes que estar como apartándote. Y justamente también vamos a hablar de cuál es la neurobiología del afecto, cómo funciona la oxitocina en nuestro funcionamiento general, que en sí es la hormona o el neurotransmisor que nos provee de esta capacidad de afecto y de empatía. Y muy bien, yo creo que para empezar el tema, hay unas frases que si tú las has escuchado alguna vez o probablemente las has dicho, la clásica, no puedo vivir sin ti no soy nada, solo vivo para ti. Que no vamos a entrar tanto el día de hoy en el tema de los mitos del amor romántico, que pudiera relacionarse mucho con esto, pero vamos a hablar de que cuando tu felicidad depende de otras personas, entonces podríamos estar hablando de que pues podemos ser personas emocionalmente dependientes. Y esta es una situación problemática porque suele presentarse muchísimo en las relaciones de pareja y es entonces cuando empezamos a ver toda una sobrecarga de emociones, de alteraciones, de pensamientos, de conflictos con la otra persona. Y de pronto es un caos y es una bola de nieve que se acrecenta poco a poco. La psicología no clasifica en sí la dependencia emocional como una patología, no está clasificada de cierta forma, incluso no hay un tratamiento específico para la dependencia emocional. Y por eso es tan importante el camino que vamos a hacer hoy, porque hoy vamos a hacer un recorrido de cuál es el origen de la dependencia, cómo podemos entenderlo a nivel neurobiológico y además qué estrategias efectivas podemos empezar a hacer incluso desde el día de hoy. Entonces, si tú o alguien que conoces está pasando por una situación de dependencia emocional, y ojo, los vínculos dependientes no solo se relacionan con una pareja, puedes incluso depender de una amistad, un amigo, una amiga, puedes depender. Los papás pueden depender de sus hijos, o las mamás pueden depender de sus hijos e hijas, y los hijos e hijas pueden depender de sus papás y de sus mamás. Y justamente por eso el día de hoy vamos a hacer este trayecto, para comprender también un poco de este origen. Entonces, no se clasifica o no se puede definir como un trastorno o como una patología, pero sí la definición podría ser que es una necesidad extrema de carácter afectivo, en este caso de sentir cariño, de sentir protección, de sentir seguridad. Y esto sí se puede convertir entonces en el detonante de otras patologías como son mucha ansiedad, depresión, una serie de trastornos asociados, pueden ser trastornos del estado de ánimo, trastornos alimenticios, trastornos obsesivos compulsivos, y de pronto no nos hemos dado cuenta que así como la depresión y la ansiedad
puede detonarse en algún momento de nuestra vida, incluso la dependencia afectiva también. Y aquí habría que también hacer como esta similitud para poder entender un poquito más el tema, que la dependencia afectiva funciona de cierta forma, de igual forma que una dependencia a cualquier otra cosa. Puede ser dependencia al alcohol, dependencia a una sustancia, dependencia al cigarro, dependencia a la comida. Y entonces se detona ansiedad porque es cuando tú mandas un mensaje y la otra persona no te contesta. Y entonces se vienen una serie de ideas y de pensamientos intrusivos y catastróficos que empiezan a generar muchísima angustia, muchísimo malestar, muchísimo dolor. Y entonces, con esa emoción, cuando lo expresamos a la otra persona, pudiera generar un conflicto. Entonces, si yo te mando a ti un mensaje y tú no me contestas porque estabas ocupada o estabas ocupado en algo más, pues tu percepción de lo que estás viviendo es, oye, es que yo estaba haciendo estaba ocupada o estaba ocupado. Y entonces yo me puedo angustiar, me puede dar muchísima ansiedad, me puedo frustrar, me puedo sentir muy triste, me puedo sentir muy sola porque pues necesitaba esa respuesta. Y ojo, aquí esta palabra clave, necesitaba, es una de las que nos tienen que quedar muy claras para poder comprender el tema del día de hoy. Porque entonces yo empiezo a asumir como un comportamiento muy demandante, que la otra persona asume como, oye, ¿qué te pasa? Estás loca, estás loco, estoy bien, no te tengo por qué estar diciendo todo el tiempo lo que estoy haciendo, no te tengo por qué estar mensajeando a cada 5 minutos, no te tengo por qué informar de a dónde voy o no voy, porque para eso somos personas adultas e independientes. ¿Cuál es el problema aquí? Que una de las primeras fallas que hay es esta falla de comunicación. Porque cuando yo hago este enunciado de contéstame por favor para yo saber que todo está bien, yo estoy reflejando esa parte como de ansiedad, que la otra persona pudiera interpretar como, pues como mucha demanda, como una actitud o una acción muy demandante, y es cuando se empiezan a dar los problemas. El caso es que la dependencia emocional, aunque sepas que una relación ya está bien desde hace mucho tiempo, de pronto se empieza a sentir como que no tienes la fuerza suficiente para dar un paso al frente por miedo a la incertidumbre, por no confiar en ti, por no saber qué va a pasar, por sentir que no vas a hacerlo bien o por sentir que es necesario que haya una persona siempre, y en este caso hablando más específico de las relaciones de pareja, que si no hay una pareja, no voy a poder ser feliz, no voy a poder desarrollarme, no voy a poder tener una familia, no voy a poder tener un crecimiento personal, porque eso más o menos ha sido lo que cultural y socialmente hemos aprendido. De pronto, alguna vez en nuestra vida se encajó esta creencia, y ojo, esta palabra también es importante, creencia, llevamos dos, necesidad y creencia. La creencia de que si yo tenía una pareja, esa pareja iba a ser la base sobre la cual yo iba a construir mi felicidad, mi seguridad, iba a tener una familia, iba a casarme, y a lo mejor toda esta idea de voy a tener una boda y luego voy a tener una casota y voy a tener muchos hijos y voy a tener una camioneta y voy a tener un perro y un gato. En realidad es que es algo que se ha construido, pero la verdad de las cosas es que la dependencia emocional provoca gran sufrimiento, porque la persona que experimenta esa sensación de verdad se siente incapaz de sobrevivir o de poder seguir adelante si no está la otra persona. Y aquí hablamos de si no está la pareja, si no está mi papá, si no está mi mamá, si no está mi hija, mi hijo, mi amiga, mi amigo, alguien. Necesitamos que esté alguien. Y cuando también eso quiere decir que puede existir muy baja autoestima, que creo que esta también es una de las palabras principales que vamos a tener. Todas las personas, en mayor o menor medida, requerimos de esta información porque nos va a ayudar muchísimo a comprender muchos patrones. Y justamente voy a entrar un poco al tema de, bueno, ¿cuál es el origen de esto y por qué muy probablemente
muchas personas podamos estar como de un lado de esta situación de dependencia emocional. En la parte de que hace falta más autoestima y fortalecer la autoestima, es lo que una relación de pareja debería estar fundada. Y aquí digo debería porque sería el ideal. No quiere decir que existe, de que se crea por ósmosis. Es, yo creo, y en una experiencia muy personal, lo que creo que se trata de ir construyendo. Ahora, vamos a empezar por definir qué es el afecto. El afecto es una necesidad humana. Es tan importante como comer, como respirar, es parte de las necesidades de primer orden fisiológicas. No podemos desarrollarnos, no podemos generar como una estabilidad como personas si esta necesidad de afecto no se ve resuelta. Y aquí por eso yo comentaba que la parte necesidad de afecto es muy importante, porque la verdad es que las personas somos seres sociales y necesitamos esta interacción con otras personas, crear vínculos afectivos, saber que podemos tener redes de apoyo, pero aquí la delgada línea es cuando estos vínculos afectivos empiezan a generar mayor malestar, que probablemente en un inicio, wow, todo era muchísima emoción, muchísima emotividad, pero cuando empiezas a identificar que hay una relación que te lastima, que te genera ansiedad, que te da mucha preocupación, que en un tiempo a lo mejor idealizaste y por muchas circunstancias ahora te vas dando cuenta que en realidad estás sufriendo más de lo que estás como gozando, y en cierto punto te empiezas a dar cuenta cómo hay una corresponsabilidad, cómo hay algo que compartes con esa persona con la que estás teniendo esta relación como un poco desastrosa y que te está generando mucho malestar. Y ¿cuáles podrían ser, por así llamarlo, los síntomas de la dependencia emocional, si pudiéramos nombrarlos así punto por punto? Necesidad de estar con alguien. Y ojo, repetimos, alguien, esta necesidad de un vínculo afectivo no se limita solamente a una relación de pareja. Necesidad de estar con alguien, puede ser otra persona de tu círculo, por no tolerar la soledad. Esto es diferente a cuando quieres estar con las personas para convivir, para compartir, para hablar, para pasar tiempo. Entonces es querer estar con alguien forzosamente, sentir esta necesidad porque no toleras la soledad. Baja autoestima. La baja autoestima también se considera como uno de los síntomas, y no solamente porque no te quieras tanto o porque no creas que tienes muchas habilidades o cualidades o aptitudes. Muy probablemente las tienes, pero algo pasa ahí que no logras identificarlas, que no logras asumirlas, y que por eso dejas que las otras personas pasen por encima de tus propias necesidades. Y a lo mejor sabes que tienes muchas cualidades, pero como no las identificas, sueles no valorarlas. Otra de los síntomas sería no saber decir no por complacer a otra persona. ¿Cuántas veces has antepuesto la felicidad o las necesidades o cualquier otra cosa de alguien más antes que las tuyas? ¿Y por qué de pronto cuesta tanto trabajo decir no? ¿Por qué hemos sido condicionados a que siempre tenemos que decir que sí, que siempre tenemos que quedar bien, que siempre tenemos que poner como esta barrera entre lo que yo quiero, siento y necesito frente a lo que supuestamente tendría que cumplir y tendría que hacer? Ay, muchísimas gracias por los likes por acá, dice Gael Eduardo, te queremos mucho. Muchas gracias, se siente muy bonito. De hecho, ustedes y yo tenemos una relación muy bonita porque compartimos estas experiencias, la cual yo creo que nos llenan. Así que muchas gracias por los likes, los corazones y demás. Poner la relación por encima de todo. Aquí sí hablando muy específicamente de las relaciones de pareja.
Ajá, ponerla antes de tu familia, antes de tus amigos, antes incluso de tu tiempo individual. Y entonces es cuando te dicen, oye, vamos a salir a cualquier lugar, ¿no? O te invitan a hacer algo, te invitan incluso a lo mejor a ver una película y dices, híjole, no, es que hoy me quedé ver con mi pareja y o incluso ya ni lo dices, solamente dices no, porque ya sabes que vas a ver a tu pareja. Entonces tú empiezas a limitar estas interacciones con otros círculos que también son importantes. Y de pronto, no sé, ha sido como muy común estas frases que dicen de, no, o sea, ya cuando tienes pareja te olvidas de los amigos, de la familia, y en realidad es que no, al contrario. Empieza, lo que podrías hacer y lo que sería más sano sería poder brindar un poco de tiempo y de organización a todos los vínculos afectivos, porque todos los que sean para ti importantes van a requerir de ti un poco de tiempo. Por acá dice, sí soy, me identifico. Dice Carolina, me cuesta poner límites. Cuando lo intento siento culpa, que soy egoísta y me da miedo. Lo sigo intentando porque quiero cuidarme. Dice, ¿qué pasa si mi relación de noviazgo yo pongo más de mi parte y él ya casi no? Tal vez en lo necesario, pero en cosas románticas entre los dos ya no. Sufro exactamente de todo eso. Me da pánico que me abandonen. Siento la necesidad de siempre estar disponible para mi pareja. Y justamente aquí empezamos a englobar lo que hemos dicho hasta ahorita. Cuando tú antepones esta necesidad, sientes miedo a la soledad o al abandono, sentimientos de culpa o creer que eres egoísta por no ver las necesidades de alguien más, yo te preguntaría, si encajas en algunas de estas, ¿cuáles son tus necesidades y cada cuánto te has fijado en lo que tú necesitas? ¿Y por qué es tanta la urgencia de cumplir las necesidades de alguien más, olvidándote de las tuyas? Porque este inicio de proceso de identificar qué está pasando y por qué empiezo a generar este tipo de relaciones, si empiezas a hacerte esta pregunta y este cuestionamiento, yo creo que puede ser muchísimo más fácil. Ahora, existen una serie de conductas que se pueden repetir en las personas que generan un tipo de dependencia afectiva y si las conocemos nos pueden servir de modo de aviso. Justamente una de las primeras señales es el miedo y el miedo a la ruptura y casi hacer lo imposible para que esa relación no termine. Es como que sin pareja sientes este abandono, sientes mucha soledad, sientes que va a haber un peligro que no vas a ser capaz de afrontar, como si de pronto si no tuvieras a esa persona todo se convirtiera en un pantano y en algo muy difícil que tú sabes que no vas a poder tolerar. Y justamente lo que decíamos al principio, esto empieza a detonar sensaciones de ansiedad, de depresión o puede detonar en algunos otros trastornos. Es por eso que si tú tienes alguno de estos modos de aviso de dependencia y ya antes o empiezas a desarrollar depresión, pueden venir pensamientos, ideas y sentimientos de desesperanza. Y entonces ya estamos ahí ante un problema mayor, porque estamos juntando lo que resulta de la dependencia emocional más una depresión. O si ya antes tenías o empiezas a raíz de esta situación problemática de las relaciones a generar patrones de ansiedad, ataques de ansiedad o crisis de ansiedad, entonces tenemos el miedo que está por la dependencia más la ansiedad, lo cual va a potenciar aún más todos estos pensamientos rumiantes, catastróficos, de desesperanza, esta desesperación, esta angustia, ya no quiero esto, me está causando mucho malestar, pero no sé cómo detenerlo, no sé cómo desligarme. O en la ansiedad y la depresión también puede haber un modo de rendición, un modo en el que dices, pues ya no tengo más por hacer,
pues mejor voy a sufrir, esto ya me cuesta mucho sufrimiento, pero no encuentro otra forma de salir de esto. Y justo para esto, porque yo sé, y en un momento más, ya saben que al final les doy los tips que hemos aprendido, porque todo esto lo aprendemos en el entrenamiento de regulación afectiva, al cual los voy a invitar a que se inscriban si es que quieren realmente saber cómo todo este proceso, porque este entrenamiento es brindado por profesionales certificados, maestros en psicoterapia cognitivo-conductual, contextual y de esquemas. Es un entrenamiento de 21 días en las que se combinan lecciones en video y herramientas prácticas. Esto es manuales paso a paso, guías de autoinstrucciones, ebooks, y todas estas lecciones las vas haciendo durante 21 días. El costo de inscripción es de 500 pesos mexicanos o $25 en cualquier otro país, por todo el contenido del programa de 3 semanas, con todas las sesiones en video y todas las herramientas prácticas incluidas. Vimos la neurobiología de las emociones no reguladas. Vimos la neurobiología de las autolesiones, de las adicciones y cómo se empieza a generar este proceso de apego, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Justamente el día de mañana va a ser la sesión de atención hacia el estado emocional y vínculos afectivos. O sea, justamente el día de mañana va a haber una guía paso a paso de estrategias conductuales para el desarrollo de esquema de seguridad, una seguridad interna y además cómo mantener relaciones saludables. Entonces, otro de los modos de aviso de la dependencia emocional sería que después de una ruptura se viva como un acontecimiento verdaderamente catastrófico. Esto es que cuando, por una ruptura o un distanciamiento, de esas veces que en las relaciones dices, vamos a darnos un tiempo, y de verdad se siente, es como insufrible, es una sensación en la que te desesperas, te da ansiedad, que estás viendo entras a ver si la persona está en línea, ves si ya publicó algo en sus redes sociales, ves a qué hora fue su última conexión, quisieras y estás debatiendo constantemente entre le escribo, no le escribo, le llamo, no le llamo, ay, si mejor regresamos, y viene una serie de sensaciones y de emociones que es catastrófico, y esto podría asemejarse con lo que en las adicciones a las sustancias se llama como el síndrome de abstinencia. Y porque ahorita vamos a entrar un poco en la parte de la neurobiología, que yo creo que es algo muy importante para poder entender este proceso de dependencia y saber que no solamente depende de la responsabilidad o de la voluntad, porque por supuesto es que es algo hasta lógico. ¿A quién le gusta vivir con ansiedad? Vivir con síntomas depresivos, sentir esta desesperación, estar preocupándote frecuentemente por tu pareja, querer saber si está bien, o sea, de verdad es que no creo que nadie disfrute esa angustia. Y de pronto muchas personas o incluso algunos artículos harían parecer como que las personas que hemos tenido alguna dependencia emocional o afectiva, híjole, somos así porque nos gusta hacer drama, porque somos chantajistas, manipuladores, que ocurre lo mismo cuando nos dicen que si tenemos ansiedad es porque queremos, y si tenemos depresión es porque no le echamos ganas, o si tenemos algún trastorno es porque no pensamos positivamente. Y en realidad, por eso es tan importante difundir esta información, porque hay toda una serie, tanto de creencias y aprendizajes que hemos vivido desde la infancia, como situaciones neurobiológicas y neuroquímicas que originan esta conducta. Entonces, dentro del concepto de autoestima, yo les comentaba que en realidad no es que no sepas que tienes cosas valiosas, que tienes actitudes positivas, que cuidas a las personas, o sea que hay muchas cosas de ti que sí valen la pena y que hasta tú te las reconoces. Pero aquí más bien viene este concepto negativo que tenemos justamente las cosas que no nos gustan. De pronto empezamos a asociar que nosotras somos personas ansiosas o somos personas muy demandantes y entonces en realidad no es la autoestima solamente, sino el concepto negativo que tenemos. Y entonces, si yo me considero o yo me autoasumo como una persona enojona, como una persona que necesita a los demás,
yo empiezo a ver eso como algo negativo y es como si yo empezara como a echarme así de sí lo soy. Y ya no necesito incluso que la pareja o que las personas de forma externa me lo digan. Mi cabeza y mi mente solita dice, no, si es que tú siempre eres así, es que de seguro por tu culpa se desesperó, es que si no le hubieras dicho o si hubieras hecho algo mejor, no se hubiera ido, y si le hubieras hecho caso, a lo mejor no se hubieran peleado, y si hubieras dado más, pues la relación hubiera sido mejor y no hubieran terminado y entonces es tu culpa. O sea, de pronto ni siquiera necesitamos que las demás personas nos lo digan, porque esta que en realidad ahora ya sabemos que no es solo una voz que se ha creado por ósmosis, sino es una serie de patrones y de esquemas de personalidad que nos acompañan siempre y que de pronto sale este adulto punitivo a decirte todo lo mal que lo haces. Y luego lo tienes que sobrecompensar con alguna otra conducta y entonces es cuando dices, bueno, voy a tomar, bueno, voy a fumar, bueno, me voy a autolesionar, bueno, voy a hacer una serie de conductas autodestructivas porque como el concepto que tengo negativo de mí en cierta parte es como no merezco o merezco un castigo. Y a final de cuentas, esto, y yo siempre lo he dicho, las relaciones de pareja, siempre, o bueno, en realidad cualquier relación o cualquier vínculo afectivo, siempre es de dos personas. Por lo cual hay una responsabilidad compartida. No podemos decir que una persona, si tiene ansiedad y tiene una pareja que no comprende la ansiedad o que no sabe cuáles son los síntomas o que no se ha preocupado, en realidad también es responsabilidad de esa pareja. Si yo quiero apoyarte en este transcurso como sabiendo que es como cuando alguien tiene alguna otra enfermedad como cáncer o como diabetes, incluso socialmente está mal visto que dejes a una persona que según es tu pareja y que amas mucho y que es el amor de tu vida. Por ahí me acuerdo de que creo que hubo un famoso que tenía una pareja y que a su pareja le dio cáncer. Y entonces, creo que era un cantante, por ahí no sé si alguien sepa esta historia, a lo mejor que me pueda recordar quién es. Y entonces este cantante se divorció de su esposa porque la esposa tenía cáncer. Y por supuesto, todas las voces y todo el medio fue, ¿cómo vas a dejar? Y en realidad fue cuando la enfermedad o el cáncer estaba más agresivo que la deja. Es lo mismo cuando tú dices, ay no, es que mi pareja siempre tiene ansiedad y no, yo ya no quiero personas dramáticas ni personas que... Ok, en realidad entonces es que o no hay suficiente amor o no hay suficiente inteligencia emocional para poder realizar y generar vínculos afectivos sanos y también es responsabilidad de ambas partes. Pero ¿qué pasa? Justamente en las relaciones de dependencia emocional, la otra cara de la moneda generalmente suele tener una personalidad que mucho se ha hablado como de personalidades narcisistas o personalidades con un ego elevado. Entonces puede ser todo lo opuesto a la persona dependiente. Puede aparentar, porque no necesariamente es que lo sienta o que así lo viva, puede aparentar muchísima seguridad, puede aparentar muchísimo, un ego muy elevado y decir yo soy lo mejor y yo soy lo mejor que te ha pasado en la vida y sin mí tú no eres nada y tú no me puedes dejar nunca porque si tú me dejas, híjole, te vas a morir y no vas a poder y qué bueno que me descubriste y que me encontraste. Muy probablemente es un patrón muy frecuente porque suele ser el complemento perfecto de las personas que son dependientes emocionales. Porque entonces, en esta idealización y en yo te veo como la más guapa o te veo como el más guapo o yo te veo como lo mejor y es que entonces la otra persona ve resuelta su necesidad de que le digas todo para alimentar su ego. Y esto es una realidad y yo les voy a explicar algo. A mí alguna vez me dijeron que en realidad muchas de las cosas por las cuales nosotros conectamos con algunas personas son por nuestros esquemas de personalidad y algunas veces lo hemos escuchado por las carencias afectivas. Y entonces si yo tengo un patrón, un esquema de personalidad también que pueden tener rasgos dependientes, puede ser más frecuente que interactúe o que me relacione con personas
que tienen un ego muy elevado, que pudieran tener rasgos narcisistas. Y a la vez, las personas con rasgos narcisistas suelen interactuar y conectarse con personas que todo el tiempo les estén adulando, que todo el tiempo hagan lo que ellos quieren, que todo el tiempo cumplan sus demandas, porque el narcisismo no tiene que ser, o los rasgos narcisistas, o las personas con estas características, no necesariamente se escuchan súper agresivas. O sea, se puede ejercer controles de diferentes dominios. Y entonces yo puedo hacer que cuidarte mucho y estar al pendiente de ti y darte muchas cosas, porque al final de cuentas cubre mi necesidad de que tú me necesites. Y entonces aquí entraría otro concepto que hoy no vamos a abordar tanto, pero que sería el de la codependencia. Esto es cuando yo necesito que tú me necesites para sentirme bien. Pero como hoy estamos hablando de la parte de la dependencia emocional, bueno, hablaremos que las personas con dependencia emocional es más probable y es más frecuente que basen sus actitudes o sus acciones en la sumisión, en el temor al rechazo, en el te voy a cumplir todo para que no me abandones, en la idealización, es que eres magnífica, eres magnífico, eres guau, la verdad es que yo no sé qué hice para merecerme a una persona tan increíble en mi vida. Y es más frecuente que eso lo haga una persona que es dependiente emocional. De cierto modo, entonces tú haces sentir bien a la personalidad con rasgos egocéntricos y narcisistas, porque hace sentir que esa persona es la protectora. Y claro, coincide mucho porque las personas que son dependientes emocionales necesitan protección, necesitan seguridad, necesitan y ojo, aquí vuelvo a subrayar la palabra necesitan, porque ahorita vamos a ver de dónde viene esta necesidad, de dónde surge. Porque requerimos tener como toda la información completa para que podamos hacer una evaluación, una introspección, para que podamos incluso a lo mejor llevar hasta un registro de claro, es que esto pasa por esto, y no es que yo sea así porque me gusta ser así. Entonces hay que entender que la dependencia emocional no surge exclusivamente en una relación de pareja o en una relación amorosa. Se da con menos frecuencia, pero hay relaciones de dependencia entre amigas y amigos, entre padres e hijos, que era un poquito de lo que hablábamos, porque incluso hay muchos casos que desde los padres, desde papá y mamá, se genera esta dependencia emocional en los hijos e hijas. Y entonces resulta que yo como papá o yo como mamá me siento súper bien de que mi hijo, a pesar de que tenga 20 y tantos años, casi 30, siga conmigo. Porque entonces yo le proveo, yo le protejo, depende de mí, y eso me hace a mí ser un papá o una mamá a la cual sigue necesitando. Que en realidad muchas de las cosas que podemos saber de la autonomía de una persona o de un individuo o de cómo aprender a ser independiente, pues en realidad tendría que surgir de la enseñanza que hemos tenido de nuestros papás, de nuestras mamás, del medio en el que estamos. Y entonces, en realidad, lo único que se consigue cuando se empiezan a construir relaciones dependientes desde la familia es quitar mucha autonomía, quitar esta libertad. E incluso podemos entonces decir que la parte de donde surge es o porque hubo ambientes que fueron muy invalidantes o incluso porque hubo muchísima protección. El origen de las personas, más frecuente de las personas que han tenido una dependencia emocional, suele tener una historia de carencias afectivas muy importantes en la infancia, ya sea por parte de los primeros cuidadores, de la familia de origen o incluso del entorno. De pronto a veces asociamos con que, híjole, todo lo que vivimos en la infancia, bueno, yo he visto y han llegado personas a mí y me han dicho, la verdad es que no, la verdad es que yo crecí en un entorno familiar, pues tranquilo, a lo mejor no fue el más sano, pero la verdad es que tampoco, nunca recibí malos tratos, nunca sentí el rechazo, nunca. Pero aquí algo muy importante y que de pronto no ponemos tanta atención, es que también el desarrollo que tenemos y el crecimiento que tenemos cuando vamos creciendo, lo tenemos de todos los entornos. Entonces a lo mejor probablemente en tu casa no recibías como tantos malos tratos, o probablemente sí, pero a lo mejor en la escuela
de pronto no te tomaban en cuenta, no te daban la palabra, no podías encajar con algunos círculos de amigos que para ti eran importantes, y eso de verdad que va mermando. Entonces por eso ahí se genera una confusión de, no, bueno, es que sí tuve sobreprotección en la infancia, no lo tuve, tuve agresión, no la tuve, tuve rechazo, no lo tuve, y en realidad hay que explorar de pronto diferentes entornos. ¿Y por qué esto se empieza a relacionar muchísimo con los estilos de apego? Si empezamos a hablar de que la dependencia puede empezar en la infancia, y ahorita vamos a entrar a un tema también muy interesante, que es la neurobiología de la dependencia y por qué esto es tan importante. Hay algunos estilos de apego que en realidad, bueno, los más frecuentes que suelen darse es el estilo de apego dependiente, el apego ansioso, el apego ambivalente, el apego desorganizado, que generalmente dentro de la teoría del apego de John Bowlby son los que predominan más. Y entonces, cuando nosotros empezamos a interactuar, en este caso con nuestros primeros cuidadores, ellos son los que nos tienen que proveer de este primer afecto. Y aquí es donde viene algo muy importante. El afecto no es solamente el abrazo, el cargar al bebé o a la bebé, el darle en sus horarios su comida. El afecto tiene que ver con la capacidad que te proyectan tus cuidadores de poder regular tus propias emociones, de poder identificarlas, de poder asimilarlas y de poder hacer algo con ellas. Es entonces que las carencias afectivas no solamente tienen que ver, como por ahí dicen coloquialmente, ay, es que te faltó amor de chiquita o de chiquito. No solamente eso. Si de pronto un bebé o una bebé experimenta mucho miedo y sus cuidadores están como en otro rollo y no lo identifican, bueno, no solamente bebés, sino desde la infancia, si tus cuidadores no identifican las emociones y no te ayudan a procesarlas, a decirte, bueno, ¿por qué tienes miedo? Bueno, el miedo se siente así y se puede ir resolviendo así. Entonces vamos creciendo, pues de verdad como intentando ver qué hacemos con esas emociones. O de pronto las personas que crecimos en ambientes invalidantes, cuando sentíamos miedo o tristeza o enojo y no nos dejaban expresarlo y nos decían, no, es que tú tienes que estar bien, es que tú tienes que ser la persona número uno, no, es que tú no puedes decirle a nadie más que aquí está súper mal. Pues por supuesto que estás como en esta constante lucha de me siento súper mal, pero bueno, ahí les voy a actuar que todo está bien. Y justamente este tipo de rasgos constituyen, y en mi particular experiencia, han constituido gran parte de una de las razones por las cuales yo desarrollé trastorno límite de la personalidad. Y entonces aquí empezamos a ver justamente, y en el entrenamiento de regulación afectiva lo hemos visto, porque este entrenamiento de regulación afectiva justamente se trata de las psicopatologías. ¿De dónde viene la ansiedad? ¿De dónde viene la depresión? ¿De dónde viene el trastorno límite de la personalidad? O sea, ¿cómo se empieza a desarrollar? Y por eso es tan importante también ver un poco de la neurobiología. Porque a lo mejor ustedes no lo sabían, pero muy probablemente sea hasta la propia naturaleza la que empieza desde ahí a nivel neuroquímico a condicionar la dependencia emocional. Y es entonces cuando la oxitocina, que es mayormente y comúnmente conocida como la hormona del amor o el neurotransmisor del amor, en realidad sí tiene una función con esta capacidad de apego, porque es la oxitocina la responsable de la creación de relaciones de confianza con otras personas. Esta hormona o este neurotransmisor produce que se haga o se genere un vínculo psicológico, emocional y afectivo con otra persona. Y justamente es especialmente cuando empieza este enamoramiento. De hecho, en la sesión del entrenamiento de regulación afectiva del día de ayer, que igual las personas que quieran inscribirse pueden dar clic si ya dejaron por aquí el link de dónde pueden inscribirse para ver toda la información e inscribirse incluso en este momento, veíamos que en esta parte como de, híjole, fue amor a primera vista,
puede ser gran parte por esta oxitocina que empezamos a generar y que se empieza a transmitir a través de la relación que tenemos con otras personas. Nuestro organismo empieza a segregar oxitocina cuando de pronto empezamos a convivir tanto con una persona que empezamos a confiar en esa persona. Y entonces la oxitocina funciona como un bloqueador del estrés. Y es cuando empiezas a sentir tanta comodidad y tanta felicidad o tanta plenitud, tanta necesidad de estar cerca de otra persona, porque se empiezan a generar vínculos de confianza. Y se segrega especialmente cuando las personas están enamoradas, cuando las madres van a dar a luz e incluso durante la lactancia. Y algo que aprendí justamente en la sesión del día de ayer del entrenamiento es que esta parte de la lactancia también suele ser muy importante, porque es cuando, en realidad esa parte de no te abrazaron o no te amaron tanto de chiquito, esta base neurobiológica de la lactancia suele ser una etapa tan importante porque es mucha transmisión de oxitocina y entonces se genera que el bebé o la bebé pueda iniciar su producción de oxitocina, porque ahora se sabe que un déficit de producción de oxitocina nos lleva a las personas a buscar desesperadamente mayor apego. Y es entonces que esto podría empezar a ejemplificar el por qué a lo mejor este tipo de todo lo que ha pasado, cómo ha sido nuestra historia de vida, no solamente cómo nos fuimos desarrollando, sino incluso la neurobiología. Si a esto le sumamos que cuando se crece en ambientes invalidantes o que han generado mucho estrés, también se segrega cortisol. Imagínate si hay muy poca producción de oxitocina, por tanto de dopamina o de serotonina, y hay una elevada producción de cortisol. Esto lo que genera es que se puedan activar o inhibir diferentes áreas del cerebro que son las que empiezan a interactuar con los problemas de dependencia emocional, de ansiedad, de depresión y que pueden llevar a detonar ciertos trastornos si se conjuntan con otros factores. Por eso es muy importante entender cuáles son los factores neuroquímicos o los factores genéticos, los factores ambientales de crecimiento, de desarrollo, los factores psicológicos que pueden ser todas estas herramientas emocionales que construiste o que no construiste. Y al final del día, en realidad, darse cuenta de esto sirve mucho para entender que no es ni por nuestra voluntad, que no es porque nos encante vivir en unos episodios de ansiedad y de depresión que digas, uff, no hombre, es que sí, claro, o sea, de seguro me encanta no producir dopamina, serotonina y oxitocina para mantenerme en este estado. Claro que no. Y entonces es cuando dices, ok, yo no soy así porque quiera ser así, porque aprendí a ser así. No necesariamente quiere decir que sigamos incluso los patrones de conducta de nuestras familias, que si bien es una parte importante, el ejemplo que yo adquirí de mi papá o de mi mamá suelen ser importantes para ver qué relaciones yo construyo cuando sea una persona adulta. Pero una de las cosas más importantes de entender toda esta vía es que ha habido muchos déficits. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo se puede resolver? Y sí les voy a compartir estrategias muy puntuales para que sepamos cuál es la vía de resolución. Lo que hemos aprendido en este entrenamiento de regulación afectiva es que el afecto o esta crisis que se siente no viene nada más por un único factor. Y que lo que necesitamos aprender, que es lo que estamos aprendiendo en ese entrenamiento, es primero a cómo identificar nuestras distorsiones cognitivas, porque son estas las que de pronto nos llevan a sobregeneralizar, a catastrofizar, a lo mejor llegar a conclusiones que solo son ciertas para mí, en mi mente y en mi realidad, pero que no necesariamente sean reales. Entonces, ¿cómo hacer este cuestionamiento de pensamiento? De hecho, ya tengo aquí algunos videos en donde te enseño también paso a paso a cómo hacer este cuestionamiento de pensamiento para identificar las distorsiones cognitivas y poder combatir los pensamientos catastróficos y rumiantes, pero es una parte. Otra de las partes es cómo aprendo a cuidar de mí.
cómo me conecto conmigo, cómo veo cuáles son mis necesidades, cuáles son mis valores, qué me mueve. Y justamente la pregunta que yo les decía hace rato, ¿cuánto tiempo has pasado cubriendo la necesidad de otra persona? ¿Cuánto tiempo has pasado haciendo por los demás lo que muchas veces no haces ni por ti? ¿Cuántas veces has hecho algo por alguien, probablemente esperando que el retorno de inversión fuera el mismo, y te decepcionas cuando te das cuenta que no era así? Y una vez que empiezas a identificarlo, te das cuenta por qué todas estas expectativas que has construido en torno a una relación o a una persona dependen mucho solamente de ti. Entonces, uno de los pasos es aprende a decir no. Porque aprender a poner límites de una forma asertiva es cuando yo empiezo a identificar que yo no quiero algo, que yo no lo deseo, e incluso es vencer un constructo social. Cuando a ti te ofrecen una galleta y tú no quieres comer galletas o no te gustan, o te ofrecen algo de tomar, te dicen, ay, tómate una cervecita, no te hacen nada, y tú no quieres, pues te sientes como ese compromiso y esa dificultad para decir, no, muchas gracias, ahorita no lo quiero. Porque pensamos que la otra persona se va a ofender, se va a sentir mal, y entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a pasar viendo las necesidades de la otra persona? En realidad, una vez que aprendes a regular tus propias emociones, identificarlas e irlas asimilando, vas entendiendo que si la otra persona se enoja, es su responsabilidad y se tendrá que hacer cargo con los recursos que tengas. Y en un ejemplo muy básico, por supuesto que cuando hay una relación de pareja, esto se hace muchísimo más grande porque de pronto solemos responsabilizarnos por lo que va a sentir la pareja. No, yo no le quiero hacer sentir mal. No, yo no quiero que sienta que no me importa, que no le cuido, que no lo celo, no la celo. Entonces, ¿cómo empiezo a poner límites? Para empezar a poner límites tienes que identificar cuáles son tus propias necesidades. Y entonces por eso, otro de los pasos es, también requieres mucha honestidad y mucha conexión contigo. Porque una vez que vas identificando que sí tienes un problema con esto, yo la verdad es que a las personas que están aquí, número uno, les agradezco muchísimo porque por supuesto con sus me encanta, y cuando comparten este video, bueno, me hacen sentir que esto que hago realmente le puede ayudar a alguien. Pero también si ya estás aquí y has permanecido todo este tiempo y tienes la iniciativa, por ejemplo, de inscribirte al entrenamiento, o las personas que han ido a terapia para verificar qué es lo que está pasando y cómo pueden aprender estas estrategias, es cuando tú lo reconoces. Y entonces dices, ok, ¿qué puedo hacer? Una vez que lo entiendo, una vez que lo reconozco, eso ya es lo más valiente que estás haciendo, incluso en este momento. Si te conectaste con el tema, si has estado aquí escuchando estas estrategias y sobre todo también el origen y comprenderlo un poco más, entonces va a ser más fácil que conectes contigo, que veas cuáles son tus necesidades, que veas. Y las necesidades parten también de un valor, que es algo que les quiero compartir de forma muy personal porque lo acabo de aprender también en este entrenamiento. Cuando tú haces las cosas para conseguir una meta o un objetivo, suele costarte más trabajo que cuando lo haces cuando persigues un valor. ¿Cómo puede ser un ejemplo que me pareció muy, muy descriptivo? Si yo tengo la meta de terminar una carrera universitaria y de tener un muy buen trabajo, entonces puede ser que me cueste mucho trabajo buscar la escuela, estar ahí, estudiar, y que incluso me puede hasta frustrar o me puede ser una carga en ciertos momentos. Pero si yo me comprometo con el conocimiento, por ejemplo, pues a lo mejor no me va a importar si ya llegué a ciertos estudios o si ya me metí a cierta carrera o si ya estoy como en un trabajo, sino voy a empezar a construir por el valor que tengo eso que quiero, y que indirectamente me va a llevar a conseguir la meta que me había propuesto. Y esto la verdad es que se los expliqué, o bueno, se los quise compartir porque es también una lección que yo he entendido a lo mejor en estos días. Otra de los puntos o de los pasos es trabajar en ti.
Uno de los principales problemas de las personas que son emocionalmente dependientes es que la mayor parte del tiempo están pendientes de alguien más, pendientes de otra persona, buscando qué les pueden dar. Y ojo, esto no quiere decir porque, la verdad es que son las almas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como decían por ahí. En realidad es porque eso me retorna a mí una satisfacción de que como yo te doy todo, pues entonces yo me siento bien. Y esto suele generarse por la incapacidad que tenemos o por la poca flexibilidad que tenemos para identificar nuestras propias emociones. Y entonces si yo veo que le doy algo a alguien y esa persona es feliz, automáticamente me proyecta a mí y me retorna felicidad. Y entonces construyo mi felicidad con base en lo que las otras personas quieran, deseen y yo les pueda cumplir. Entonces, el empezar a ver en ti, transportarte hacia ti, es como uno de los pasos para reforzar tu autoestima, que este sería otro de los pasos para vencer la dependencia emocional. Y reforzar la autoestima tiene que ver con cómo vas a poder identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus cualidades si no te has detenido a verlas. Entonces, una vez que empieces a ver qué es lo que tienes, qué es lo que puedes dar, eso va a generar que puedas valorarte más. Y sobre todo algo muy importante, yo creo que una de las lecciones que nadie nos enseña, que yo incluso si alguien me pidiera mi opinión, yo lo pondría como una materia en la escuela, en la primaria, es cómo aprender a amarte, cómo aprender el amor propio y el autocuidado. Cómo aprender a amarte a ti, a cuidarte a ti, a darte lo mejor a ti antes que a otra persona. Y cómo no sentirte ni culpable ni egoísta al respecto. Porque claro, también hemos escuchado esa frase que dice, no, bueno, es que si no te amas a ti no puedes amar a alguien más. Y no tiene que ver solamente con la sensación de amor o de poder estar en una pareja. Tiene que ver más con ese autocuidado. Si tú no te has preocupado por tu cuidado, por tu estabilidad, por tu propia alimentación, por a lo mejor tus propios hábitos, tus necesidades emocionales, lo que te duele, si has sido como muy duro o dura contigo y no te has permitido sentir como este dolor, sentir esta angustia, preguntarte por qué pasa, de dónde viene. De pronto si estás en una apatía en la que dices es que no me quiero mover, no quiero hacer nada, empiezo a tener problemas con mis relaciones. En realidad no solo te tendrías que fijar en la apatía, tendrías que revisar cuáles son todas las emociones que estás sintiendo, porque entonces siempre nos castigamos mucho con es que no te mueves, es que no haces, es que por tu culpa, es que si eres una persona muy dramática, es que si eres una persona muy demandante, es que de seguro estás muy fea, de seguro estás muy feo, se va a encontrar otra persona mejor, no, por eso te mandó al carajo. O sea, todo esto que nos repetimos, imagínate cuánto daño nos está haciendo. Y justamente ahí es donde de verdad hay que poner como este freno de mano y no solamente poner el freno y quedarse ahí, sino ir como más hacia adentro para decir, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué me quiere decir esta situación? Y la verdad es que ni siquiera es que suene como muy budista o muy zen o muy conéctate contigo. En realidad puede ser algo muy práctico, muy productivo. Puedes hacer un esquema de un autorregistro en el que veas cuál es la situación que te genera malestar, cuáles son los pensamientos que tienes acerca de esa situación, cuáles son las emociones que tienes y que acompañan estos pensamientos. Y entonces sí, la siguiente columna podrás ver qué puedes hacer para mejorar, para cambiar, para transformar o para poder darle una solución. Pero de pronto, si estamos con toda esta revoltura de emociones, de pensamientos, pues va a ser muy difícil conectar con uno, darse cuenta de qué hacer con uno en específico y trabajar con esa situación. Por eso es tan importante de pronto a lo mejor llevar un diario emocional, llevar un registro de pensamientos y emociones, empezar a ver cómo puedes sacarlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, por supuesto que la recomendación es estar en un proceso psicoterapéutico, pero también hay muchas herramientas que tú puedes hacer por ti para empezar
pues justamente con ese camino de la dependencia emocional. Y bueno, yo creo que esto nos hace ver muy bien cómo es el panorama de qué ha estado sucediendo, cuál es el origen y el cómo podemos irlo haciendo. De hecho, yo creo que justamente este entrenamiento empieza por esa parte, ¿no? La sesión 1, por ejemplo, son los esquemas tempranos y el ambiente del desarrollo emocional. O sea, es cuando, ok, ¿cómo identificar en qué ambiente crecí? ¿Cómo me fui desarrollando? La siguiente sesión son de las necesidades emocionales y la vulnerabilidad afectiva, porque hay personas que somos más vulnerables ante sentir como ansiedad o depresión o detonar un trastorno. Y este entrenamiento está diseñado para pacientes o familiares. O sea, si tú lo estás viviendo o si tú quieres ayudar a alguien, saber qué estrategias hacer, pero también está dirigido a profesionales y estudiantes para poder aplicar este modelo psicoeducativo en sus propios pacientes. Entonces, yo creo que este entrenamiento que estamos viendo ahorita ha sido de gran utilidad para las personas que tenemos estos pensamientos de ansiedad, pensamientos rumiantes, que hemos generado relaciones dependientes en alguna etapa de nuestra vida o que en este momento nos sentimos como en esa necesidad de resolver. Porque, como hemos venido diciendo, no se trata, digamos que la relación dependiente, el conflicto o el malestar que estás sintiendo ahorita sería esto que está muy conocido como la punta del iceberg. Pero tenemos que ver cómo poder resolver lo que hay acá, cómo saber identificar nuestras emociones, porque una vez que vamos aprendiendo técnicas paso a paso para regular estas emociones, es entonces que podemos empezar el inicio de cómo empezar a vencer una dependencia emocional, cómo ayudarnos a disminuir estos pensamientos automáticos y catastróficos, cómo actuar cuando hay una crisis, o sea, cómo autorregularte, porque de pronto cuando hay una crisis y cuando hay algo que te supera, lo primero que quieres hacer o lo primero que incluso tu cerebro, te lleva a hacer es una conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque de cierto modo, cuando se activa como modo evitativo, el modo evitativo muy probablemente nos lleva a generar acciones que nos hacen daño. Y el cerebro entonces lo que hace es liberar sustancias que generalmente se asocian con las endorfinas, que lo que te hacen sentir es una especie de calma o de tranquilidad. Y entonces, si yo lo primero que hago es, mi modo evitativo va a decir, emborráchate, cuando yo haga la acción de tomar, independientemente de que el alcohol sí interactúa íntimamente con los neuroquímicos de nuestro cerebro, tan solo por la acción de ya tengo una cerveza en la mano, me va a brindar cierta satisfacción y cierta tranquilidad y cierta seguridad. Por eso es muy importante entenderlo como un todo. De pronto la pregunta es, bueno, quiero saber la respuesta de cómo vencer la dependencia emocional, de cómo vencer la ansiedad, de cómo vencer la depresión. Y yo, al cabo de todos estos años de experiencias muy malas, de que, bueno, ya los que me conocen ya saben, yo pasé por 3 intentos de suicidio, un internamiento en un hospital psiquiátrico, crisis de verdad que yo puedo decir que han sido lo peor que me ha pasado en la vida. Pero al mismo tiempo, de ahí tuve que ir aprendiendo a generar herramientas propias y mecanismos de autogestión, pues para a lo mejor poder el día de hoy estar aquí, a lo mejor poder incluso hasta afrontar las críticas, porque de pronto mi modo evitativo es, no, ya no hagas esto, ni siquiera veas cómo puedes compartir esto, porque no, seguramente te van a criticar y van a decir y van a hablar. Pero una vez que yo me conecto con la misión de poder compartir estos tips, estas estrategias, de poder generar estos programas, me he dado cuenta que sí podemos construir nuestras propias herramientas y que en ese entonces, cuando empezamos a tener todo este campo de información, cuando empezamos a realmente atenderlo y entenderlo y nos preocupamos ya por nuestro bienestar personal, por supuesto es que al principio dices, no, claro, es que yo tuve una infancia muy difícil y la pasé muy mal y voy a responsabilizar a cada
persona que me hizo daño en algún momento de mi vida. Y por supuesto es que ese proceso es súper necesario, porque además si no lo identificas, pues muy probablemente entonces te estés echando siempre a ti la culpa y sea muy doloroso. Pero una vez que lo has identificado y que tienes todo este campo de conocimiento y que vas adquiriendo nuevas herramientas, es entonces cuando yo te voy a poder decir: este es el hilo negro para recuperarte de la dependencia emocional, de la ansiedad, de la depresión, incluso del propio trastorno límite de la personalidad, que es uno de los trastornos que ha sido como comúnmente más satanizado y dicho que es lo peor y que, híjole, somos las personas más dramáticas y manipuladoras. E incluso la dependencia emocional está muy asociada al trastorno límite de la personalidad. Porque muy probablemente, no todas, porque hay diferentes tipos de TLP, pero muchas de las personas que tenemos TLP tenemos un esquema de abandono, de miedo a la soledad, de conductas autodestructivas y de dependencia emocional hacia otra persona, hacia una persona que nos provea como de cuidado y de atención. Muy probablemente porque muchas personas con TLP hemos crecido en ambientes invalidantes, en ambientes hostiles, o que en realidad siempre estuvimos buscando como una figura que nos pudiera como proveer de ese amor, de esa seguridad, de esa comprensión. Incluso se relaciona mucho con esta falta de identidad o identidad difusa, cuando entonces yo me construyo a través del significado de otra persona. Y entonces me cuesta mucho trabajo ver cuáles son mis cualidades si es que alguien no me las dice. Y es por eso, y ya nada más como para englobar todo, que el amor o que las relaciones y los vínculos afectivos son tan importantes para todas las personas, pero de pronto podemos otorgarle, de acuerdo a nuestras creencias o a nuestras necesidades o carencias, un valor todavía más alto. Porque lo que sí es que las relaciones, en este caso una relación de pareja o de un vínculo afectivo sano, genera también que haya mucha motivación, que haya mucha capacidad de actuar. Y entonces cuando tú sientes motivación, puedes moverte, puedes ir, trabajas con mayor entusiasmo, te da por hacer ejercicio, te da por cuidar tu alimentación, quieres verte siempre atractiva o atractivo para la otra persona. Y justo ahí es: ¿por qué lo haces para otra persona y no lo haces para ti? De pronto, muchos artículos o mucha información es de: es que hazlo por ti, es que ámate, es que wow, pero en realidad es que es un aprendizaje, más bien un reaprendizaje. ¿Cómo reaprendo yo a ver mis necesidades, a cuidarme a mí y no a reflejarme o a proyectarme en otra persona?